Hola, muy buenos días para todos. Buenos Somos días. BKF International, una firma de auditoría, consultoría y asesoría gerencial con respaldo internacional de BKR International. Contamos con más de 35 años de práctica profesional en diferentes sectores de la economía. Les damos la bienvenida a nuestra capacitación sobre el impacto fiscal de los precios de transferencia en Colombia, dictada por el doctor Carlos Vargas, quien es partner en precios de transferencia para BKF. Carlos Vargas es contador, auditor, consultor de negocios con más de 30 años de experiencia, experto internacional en precios de transferencia, socio de TPC Group. Ha participado en consultorías en países como Chile, Colombia, México, Panamá, Bolivia, Honduras, Costa Rica, entre otros. También nos acompaña el doctor Humberto Fernández, presidente de BKF, quien nos va a acompañar en unos momentos con unas palabras de bienvenida. Por favor, les recomendamos durante la capacitación mantener los micrófonos cerrados. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar a través del chat y al final de la capacitación daremos respuesta a todas las inquietudes que nos dejen por ese medio. Doctor Humberto, buenos días. Muy buenos días a todos. Natalia, antes de que demos inicio, quería saber si ya la gran mayoría de nuestros invitados están ya conectados o falta un poco para que le demos un compás de espera para que la gran mayoría que se están conectando, pues ya los tengamos. ¿Cómo Sí, estamos? señor. Pues tenemos ya más de la mitad de los registrados. Entonces, mientras damos la bienvenida, esperamos el ingreso de los otros inscritos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por atender nuestra invitación que hacemos a todos nuestros clientes e invitados especiales, que para nosotros es muy importante este tema de precios de transferencia y vamos a dar una actualización hoy bien interesante con las nuevas adiciones a esta normatividad. Nos acompañan también a nivel internacional, tenemos un invitado de partners y un grupo de staff de BKR Internacional que nos acompañan en este momento. Están de Ecuador, Chile, están de República Dominicana, creo que están también conectados de Uruguay, de Argentina, invitados especiales nuestros internacionales que nos van a acompañar en este día. Está con nosotros pues un gran asociado nuestro, especialista en este tema, que ya nos presentó Natalia. Entonces, Carlos, por favor, para que tú ya tomes la presentación y bienvenido. Muy buenos días a todos los participantes de este importante e interesante webinar. Muchas gracias, Humberto, Natalia, por vuestra presentación. Es un honor y a la vez un placer poder compartir con todos los distinguidos invitados, tanto locales como internacionales, que están Carlos, no te estamos ahora viendo. presentes. ¿No me están viendo? No. A ver, un momentito. No, Carlos, tienes la cámara. Ya, ahora sí. Perdón un segundito. Un segundito, por favor. Ya acabamos de ver el motivo del problema de la cámara, así es que en un segundo vamos a solucionarlo.
Hola, ahora sí me pueden ver. Sí, Carlos. Una recomendación para los otros participantes y es que por favor mantengamos las cámaras apagadas, pues obviamente salvo tú, Carlos, para que sea más fluida la comunicación. Perfecto, Natalia, muchas gracias por la recomendación y nuevamente muy buenos días a todos los participantes. Nuevamente acá estamos en esta mañana de este día esplendoroso y vamos a tratar un tema de bastante relevancia a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel internacional, a nivel global, que es el tema de los precios de transferencia. Yo creo que para entrar en materia del tema, vamos a empezar ya con la presentación, para lo cual vamos a hacer una introducción, digamos, con respecto al contenido de lo que será esta presentación. Esta presentación he tratado de orientarla para un nivel, digamos, de público objetivo que tiene en sus manos la toma de decisiones en las compañías de carácter financiero administrativo para que de alguna manera les ayude a tomar conocimiento y sobre todo les ayude a tomar una debida importancia de todo lo que involucra el tema de los precios de transferencia en Colombia. Eh, Aquí nos acompañan, como bien lo señaló nuestro querido líder, don Humberto Fernández, de que nos acompañan miembros de BKF de otros países, como es el caso de Chile, de República Dominicana y de otros países a quienes les mando mis saludos desde aquí, a quienes conozco personalmente y tenemos una relación bastante fluida, no solo profesional, sino también de amistad. Y ellos entienden, digamos, también de la importancia de este tema de los precios de transferencia. Entonces, sin mayor preámbulo, empezamos con la introducción. Este va a ser un tema que va a estar dividido en partes, en las partes que corresponden al tema, básicos como, por ejemplo, qué significan los precios de transferencia, eh, cómo es que se interpreta el tema de la manipulación de utilidades y qué tiene que ver esto con los precios de transferencia. Hablaremos un poco sobre el principio de libre competencia, que es la piedra angular o el principio fundamental en el que se basa el análisis de precio de transferencia, para finalmente ver cómo es que se regulan los precios de transferencia, de qué se trata, y luego pasar a un tema ya de normativa de Colombia de una forma muy sucinta, porque obviamente en el tiempo que tengo para poder hacer la presentación, necesitaríamos un mayor tiempo para poder entrar en detalle con la normativa de Colombia. Pero, sin embargo, vamos a enumerar las bases legales que sustentan la legislación de precios de transferencia para luego pasar a la parte ya interesante, ¿no? Los sujetos obligados, quiénes están obligados, por qué están obligados, a qué están obligados, y por qué estarían obligados, donde eso significa hablar de criterios de vinculación. O sea, por qué son obligados a presentar, y ahí enumeraremos los criterios de vinculación para finalmente entrar al tema ya de las obligaciones formales. ¿Qué formularios son los que habrían que presentar, como el formulario 120, el 1125, ¿no? Para luego pasar a las fechas de declaración de estos formularios que están próximos a vencer, no falta mucho, es ahora en septiembre. Veremos en detalle el calendario
con las fechas específicas por el último dígito del NIT. Y luego, finalmente, pasaremos a un tema de cómo es que se componen los precios de transferencia con respecto a de qué manera se enfoca el análisis de comparabilidad, cómo es que entran a verse el tema de las bases de datos, qué tan importantes son las bases de datos internacionales para efectos de poder elaborar un estudio de precio de transferencia y cuál es el producto final del estudio de precio de transferencia, ¿no? Que es el rango de valor de mercado, que es finalmente la síntesis de todo el estudio, que también lo veremos en una forma bastante conceptual, para finalmente terminar esta presentación en lo que es las penalidades, que dicho sea de paso, me adelanto a comentarles, como bien lo saben los participantes de otros países, que las multas por la presentación extemporánea o la presentación imprecisa o falta de determinada data significan multas. Y las multas son son extremadamente altas, y sobre todo en Colombia. Ya eso lo veremos al final como la última parte de la presentación. Bueno, entonces, ya entrando, digamos, en el tema de los precios de transferencia, empezamos con esta primera diapositiva, donde vamos a ver 4 aspectos de lo que son los precios de transferencia. El primero de ellos, número 1, se refiere a que la normativa de precios de transferencia surge para analizar las operaciones entre partes relacionadas de un grupo económico. Eso quiere decir de que toda compañía que tiene empresas relacionadas en otros países, principalmente, vale decir grupos económicos que son del mismo grupo de inversionistas o que tienen un mismo núcleo administrativo que administra financieramente o bajo algún aspecto este grupo económico, y que pertenecen a varios países. Esta normativa lo que trata es de determinar si las operaciones que se den entre estas compañías de estos países están hechas a valores de mercado, como si hubiesen hecho la operación con una empresa no vinculada, ¿no? Entonces, para lo cual se establece una metodología que inicialmente fue establecida por la OCDE y que luego, en los últimos 25 años, todas las autoridades administrativas del mundo han adoptado como suyas. Solamente lo que han añadido son los aspectos de índole tributario locales, como por ejemplo los números de formularios, los rangos de multas y algunos aspectos muy puntuales, pero en un 95%, diría yo, de lo que es la metodología para elaborar un estudio de precios de transferencia de operaciones entre partes relacionadas de un grupo económico, son de carácter transversal. Es lo mismo lo que se hace en Colombia, de lo que se hace en México o en Francia o en Australia. Excepto, digamos, hay un país que no tiene, digamos, la misma metodología, que es Brasil, porque Brasil siempre se ha manejado con su propia estructura, digamos, ¿no?, de precio de transferencia, pero que hoy por hoy está tratando de converger, ¿no? Ya van 2 años de conversaciones con los funcionarios de la OCDE y se espera que en un plazo no mayor de otros 2 años, Brasil también incorpore dentro de su legislación de precios de transferencia la misma metodología que el resto de los países del mundo. En un segundo término, también se define como el precio de transferencia como el precio, tasa o margen de ganancia sobre el que se pacta una operación intercompany. O sea, vale decir que no solamente la operación debe estar referida a una transacción de una compra-venta de bienes muebles, ¿no?
sino también está referido a una operación de transferencia de intangibles o, por ejemplo, a una operación de tasa de interés por pago de mutuos, o sea, o a márgenes de utilidad, que, por ejemplo, es algo muy específico. Entonces, el concepto de precios de transferencia abarca no solamente operaciones de compra-venta de bienes muebles, sino también de tasas de interés, de intangibles, de commodities, sobre el cual se pactan, obviamente, entre las partes relacionadas de un mismo grupo económico. O sea, vale decir, es mucho más allá de lo que es operaciones de compra-venta entre partes vinculadas. Un tercer aspecto que también podría ayudar a comprender lo que significa precios de transferencia es que las administraciones tributarias, como la DIAN en Colombia, requieren que las operaciones entre estas partes vinculadas establezcan precios de mercado y que cumplan con el principio de plena competencia. O sea, aquí ya nos estamos adelantando al principio de arm's length o principio de plena competencia, que es, como les comenté al inicio, digamos, de la presentación, es la piedra angular de los precios de transferencia. Quiere decir de que toda administración tributaria de cualquier parte del mundo lo que busca es de que los precios que se pacten entre las empresas vinculadas o las empresas relacionadas se hayan hecho de tal modo o de tal magnitud como si lo hubiesen hecho con una empresa que no está vinculada. Y eso se llama libre competencia. O sea, no puede haber acuerdos entre compañías del mismo grupo económico y pactar libremente los precios al libre albedrío. Eso no debe de hacerse, porque para eso existe una regulación y una metodología que hace que uno pueda determinar un rango no solamente de precios, sino también de márgenes de ganancia, que están de acuerdo a los valores de mercado locales e internacionales. Entonces, lo que hace la DIAN, como lo hace la SUNAT en Perú o el Servicio de Impuestos Internos en Chile, o la DGT en República Dominicana y la SAT en México y así sucesivamente, es que se preocupan de que las utilidades sean declaradas en el país donde éstas se generen. Es por eso la importancia que tiene en todos los países, para efectos de las administraciones tributarias, de que se le regule a través de las declaraciones juradas informativas cómo están sus precios en referencia a valor de mercado. Y un cuarto aspecto, y con esto yo creo que esta es la parte un poco más condensada, porque hay que precisar, digamos, la importancia de este tema, es que las fiscalizaciones de precios de transferencia justamente buscan constatar de que dichas operaciones cumplan con el principio de plena competencia o libre competencia. Y en caso de no hacerlas, se aplican sanciones y multas sobre el diferencial determinado. Pero básicamente, más que sanciones y multas, previamente lo que pasa es que si no se ajusta esos valores a valores de mercado por el principio de libre competencia, lo que habría es una sobretasa de impuesto a la renta, de impuesto sobre las ganancias. Esa sobretasa es el reconocer, el contribuyente local reconoce que su utilidad debió haber sido mayor a la declarada y por tanto reconoce a su vez un pago adicional del impuesto sobre las ganancias. Y con esa operación ya se regula y finalmente se llega al objetivo, que es lo que busca la DIAN en Colombia, como todas las autoridades tributarias en el mundo, de que ya se establezca que el contribuyente pagó su impuesto sobre las ganancias, sobre la utilidad que realmente debió haber declarado, pero que se determinó por efectos del estudio de precio de transferencia. Y lo que respecta a las multas y sanciones
por ese diferencial determinado solamente está referido a cuando la empresa o el contribuyente declara de que todo está bajo el principio de libre competencia, o sea que no hay diferencial alguno de una mayor ganancia que no se reconoció, pero que al momento de ser fiscalizado se determina que sí hubo una ganancia, un diferencial de ganancia, ahí aplica las sanciones correspondientes por consignar datos falsos, que eso tiene una connotación de cierta gravedad y en consecuencia también tiene una multa equivalente. Ahora sí pasamos al tema de manipulación de utilidades, que es un tema conceptual básicamente, porque esto está vinculado con lo que se presentó en la primera diapositiva. O sea, hablemos, como en el caso de Colombia, las partes vinculadas son internacionales. Tienen mucha suerte después de todo, porque hay otros países, como es el caso de Perú, por ejemplo, donde no solamente también, no solamente entran dentro del ámbito de la legislación de precios de transferencia las empresas internacionales, en los grupos internacionales, sino también entran los grupos locales, o sea, las grandes corporaciones de capitales locales y que tienen esa vinculación también entran dentro de la normatividad. Bueno, Colombia no tiene ese tema, con lo cual ya es un alivio, pero sin embargo existen muchas empresas en Colombia que están obligadas a hacerlo. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo es que se logra manipular las utilidades? Supongamos que la empresa X, ¿no? Está en Colombia, que sea un país A, tiene una tasa de impositiva de un 20%, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Y en cambio, en el país B, tiene una tasa mayor de un 40%, ¿no? O sea, el país A tiene una tasa del 20 y el país B tiene una tasa del 40. Entonces, si la utilidad es una utilidad de menores costos, obviamente que pagará menor impuesto porque va a ser sobre una tasa, si tiene una mayor utilidad, pagará menos impuestos porque va a pagar una tasa del 20%. Entonces, en ese caso, conviene trasladar las utilidades que aparecen del país B, que tiene una tasa del 40, al país a través de una facturación intragrupo por servicios de management, o se le puede dar una serie de nombres a los servicios. Y estos servicios, al ser transferidos o facturados al país A, bajarían las utilidades, no, perdón, bajarían las utilidades de tal modo que si la tasa del impuesto es del 40, pagarían un impuesto menor. Entonces, de esa manera es donde muchos grupos económicos, de alguna forma, algunos en forma intencional, que yo creo que son los menos, pero muchos sí en forma por desconocimiento, ¿no? De que existe, digamos, una regulación en todos los países y sobre todo en la actualidad donde ya hay convenios para intercambio de información tributaria entre todas las entidades tributarias de la mayor cantidad de países, sobre todo de los nuestros de la región, va a ser mucho más sencillo poder determinar qué empresa de qué país está trasladando a través de la manipulación de utilidades. Entonces, esto es lo que quiere evitar cada jurisdicción tributaria en su país, evitar, digamos, que las utilidades se vayan a jurisdicciones donde tengan que pagar un menor impuesto. Y en todo caso, lo que se busca es que se pague la utilidad que realmente se genera en el país donde se genere. Y acá tenemos otro caso, pero ya más gráfico, de cómo es que también se manipulan las utilidades. Por ejemplo, en el cuadro que ustedes ven, en el lado izquierdo, se ve a una compañía en el exterior, que es la vinculada externa, que es del mismo grupo económico, y que le factura a la compañía que está en Latinoamérica.
¿no es cierto? Estaría en Colombia en este caso, donde el ingreso, por ejemplo, que tiene la compañía en Colombia es de 100, llámese 100 COPs, ¿no? Pesos colombianos, o 100 millones de dólares, como quiera utilizarse la moneda, pero que el costo o el gasto originado por esta facturación del exterior significa esos 20, una deducción. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos, en este caso, sería 80. Con lo cual, habría que pagar el impuesto sobre las ganancias sobre 80. Pero cuando nos vamos al ejemplo del lado derecho, donde la compañía del exterior hace que ese mismo producto o servicio, en este caso sería producto, se venda en vez de 20 a 80, porque interviene un trader de Hong Kong y hace que el costo, digamos, del producto, entre comillas, valga 80, o sea, porque así lo dice la póliza de importación en Colombia, y por lo tanto, cuando el ingreso es 100 y el costo es 80, producto de esta facturación que está manipulada, la utilidad antes de impuestos sería 20. En consecuencia, si la tasa del impuesto es, por decir, un 30%, que es la tasa media internacional en Latinoamérica, estaría pagando un menor impuesto y por lo tanto la DIAN estaría dejando de percibir el 30% de 60, que es mucho dinero cuando se trata de muchas compañías. Es por eso de que hay mucho celdo, mucha fiscalización, mucha multa con respecto al tema de precios de transferencia. Entonces, aquí ya venimos al tema conceptual, que es el principio de libre competencia, o sea, lo que se le denomina el arm's length, ¿no? Que significa que los precios pactados por transacciones entre partes relacionadas, ¿no? De grupos económicos que tienen sucursales o filiales que pertenecen al mismo grupo, pero que están en diferentes países, deben ser pactados como si le vendieran ese producto o ese servicio a una compañía no relacionada, o sea, a un tercero independiente. De eso se trata todo el tema de precios de transferencia. Pero no es tan simple como decir yo voy a vender al precio que le vendo a mi cliente, ese mismo precio le voy a poner a la factura que le haga a mi vinculada. No es tan simple como eso, porque para eso existe toda una metodología compleja donde intervienen métodos, intervienen bases de datos, hay que hacer búsqueda de comparables, y estas búsquedas comparables no son búsquedas de comparables tan simples, porque tienen que ser sobre bases de datos oficiales que estén reconocidas por todas las autoridades tributarias del mundo, y con lo cual se hace más complejo porque hay que ajustar al final de cuando se determinan las comparables, digamos, las empresas que podrían ser comparables, para determinar ese valor de un tercero independiente, hay que hacer un ajuste, además, un ajuste con una fórmula algebraica, media financiera compleja, que también está dentro del propio estudio de precio de transferencia como parte de los papeles de trabajo, para poder ajustar esa comparabilidad a los valores de la empresa local. Porque, por ejemplo, si, como sucede por lo general, las empresas comparables suelen ser muchas veces de países bastante distantes de Colombia, como por ejemplo pueden ser de Canadá, pueden ser de Estados Unidos o de Europa o de Sudáfrica. Entonces, una compañía de esas latitudes, ¿cómo se va a comparar con una compañía colombiana o latinoamericana? Es imposible. Son diferentes realidades macroeconómicas y también microeconómicas. Y esas diferencias, para poderlas hacer comparables a la realidad colombiana o latinoamericana, requieren de un ajuste a través de una fórmula
donde se suman, se restan, se dividen, sacan ecuaciones y finalmente sale otro rango intercuartil de valores que son esos los que definitivamente van a ser los definitivos, los que van a determinar que son los valores con los cuales se cierra el estudio de precios de transferencia y que la DIAN tomará como valores de mercado internacional. O sea, no es tan simple como ven ustedes el hecho de decir, bueno, si yo lo vendo a mi cliente, claro, debería hacerlo así, pero cada operación reviste una cierta complejidad. Por lo tanto, requiere de un análisis metodológico que ya está establecido por la DIAN y que es el que se tiene que hacer para presentar estos formularios que también vamos a verlo a continuación. Entonces, el fundamento mediante el cual se considera que el precio o monto de la contraprestación que obtenga una entidad en una operación controlada debe ser el precio o monto de la contraprestación que se hubiera pactado entre entidades independientes sobre transacciones similares y bajo condiciones comparables, que es lo que le decía que se logra a través de este ajuste, de esta fórmula, donde hace que una empresa de Australia, de la misma actividad, eso sí, económica, de la empresa sujeta al análisis, se vuelva comparable para efectos colombianos. ¿Ok? Y luego pasamos al tema de la legislación de los precios de transferencia. Como les decía también al inicio, esto tomaría, digamos, un tiempo más allá del que tenemos ahora para poder detallarlo, pero que igualmente es importante que ustedes lo tengan en esta diapositiva para que vean de que el tema de la legislación de precios de transferencia en Colombia nace desde el año 2002, o sea, tiene aproximadamente 19, vamos para los 20 años. Dicho sea de paso, Colombia es uno de los pocos países de la región que se empezó conjuntamente con México. México creo que empezó un par de años antes y estuvo a la par con Perú, y después el resto de los países entraron muchos años después, ¿no? Inclusive Chile entró hace 6, 7 años, recientemente, donde ya se aplica la legislación en toda su magnitud, como pasa en Colombia, como pasa en México, en todos los países, ¿no? Y solamente en la actualidad, y esto se los comento a manera básicamente de cultura general, en Latinoamérica, los únicos países que no están regulados por precios de transferencia son Haití y Cuba, ¿no? Después todos los demás países, bueno, y las Guyanas, ¿no? Las Guyanas y estos países chiquititos que están en unas islas que no tienen este tipo de legislación, y después todos los demás países ya tienen su propia legislación de precios de transferencia, sino de que hay algunos que todavía no tienen la declaración jurada informativa, que es el formato 120 de Colombia. Eso no lo tiene, por ejemplo, Paraguay, que hace muy poco, recién hace un año, acaba de incorporar su propia legislación de precios de transferencia, y tampoco lo tiene Nicaragua, ¿no? Nicaragua, bueno, Nicaragua es un país complicado por el tema político, pero sí tienen su legislación. Lo que no tienen es la declaración jurada informativa, que viene a ser el formato 120, porque en Colombia, perdón, en Nicaragua las cosas no son del todo, digamos, democráticamente normales, ¿no? Y bueno, me olvidaba, Costa Rica también, a pesar que tiene 7 años, 6 años con su legislación de precios de transferencia, aún todavía la DGI no logra, la DGT, no, la Dirección General de Tributación, no logra implementar la declaración informativa, con lo cual existe todo un tema de mucha preocupación, porque hace 6 años que todas las compañías hacen el estudio, están obligadas a hacerlo, porque si no los multan, pero lo que no tienen es la declaración informativa que presentar como lo hacen
ustedes en Colombia, por ejemplo, ahora en septiembre, como lo hacemos todos los países. Entonces, hay un limbo en Costa Rica que esperamos todos que pronto, digamos, se solucione. Y bueno, y luego se ve un poco la cronología en la legislación, cómo es que se va implementando cada vez los temas de precios de transferencia hasta llegar a los reportes, que son la documentación comprobatoria que vamos a hablar a continuación, para poder comprender en realidad qué significa todo este tema de los precios de transferencia. Pero antes, les voy a comentar con respecto a los sujetos obligados. Los sujetos obligados son todos aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿no?, que tienen operaciones vinculadas en el exterior, que eso queda claro que son sucursales, son subsidiarias, empresas que tienen una vinculación económica en el exterior, como también con empresas que están ubicadas en paraísos fiscales o denominados hoy por hoy países de baja o nula imposición tributaria. Quiere decir de que si una empresa en Colombia importa una mercancía de una empresa ubicada en Hong Kong, porque hay una lista que se tiene en Colombia que está estipulada por la DIAN, que es más o menos como 40 y tantos jurisdicciones o países. Si viene una importación de cualquiera de esos 40 y tantos países a Colombia, así esta empresa no esté vinculada, solamente por el hecho que venga o provenga de esas jurisdicciones, también entra a ser sujeto obligado. Y finalmente, también están obligados aquellas compañías que también, sin ser empresas vinculadas con el contribuyente, se encuentran en zona franca. Y eso se entiende, obviamente, porque en la zona franca hay poca o nula tributación, digamos, ¿no? Entonces, por lo cual, quieren saber, digamos, lo de la DIAN, a qué precios han pactado, digamos, las compras, sobre todo la importación, ¿no? O la compra de bienes muebles. Y ahora sí, veamos los criterios por lo cual se consideran vinculadas las empresas, ¿no? Y es un tema sumamente importante. Por ejemplo, existe vinculación cuando hay una subordinación. O sea, quiere decir, por ejemplo, hay un grupo económico de 3 países, para hacer un ejemplo muy sencillo. Una está en Colombia, otra está en Ecuador y otra está en Perú, digamos. Pero las 3 no tienen vinculación económica, o sea, sus capitales sociales no están vinculadas, no existe ninguna vinculación económica que los una, que los integre, pero sin embargo, desde Colombia existe una administración financiera administrativa regional que se encarga de tomar decisiones sobre lo que pasa en Ecuador y sobre lo que pasa en Perú, además de lo que pasa en Colombia. Entonces, existe una subordinación de carácter administrativo financiero, por lo cual ya la hace vinculada y por lo tanto, las 3 empresas estarían obligadas, o sea, o mejor dicho, Colombia debería declarar las operaciones con la compañía en Ecuador y con la compañía en Perú, independientemente de que no tengan la vinculación económica. Y esto porque está claramente establecido de que hay una subordinación. Y si, por ejemplo, piensan de que no, la DIAN no se va a dar cuenta, permítanme decirle de que no se confíe, porque hoy por hoy es muy fácil determinar esta vinculación porque existe mucha información a través de correos electrónicos, a través de muchas comunicaciones, y tarde o temprano van a establecer dicha relación y por lo tanto habría un problema de todos los años que todavía no están prescritos, que son como 4, 5 años, y que deberían responder por esos años. Entonces, en este caso, lo que, por ejemplo, yo les recomiendo a clientes internacionales que han crecido en los últimos años en una forma importante, pero que lo han mantenido en forma aislada, pero bajo una misma administración,
que empiecen a integrarlas y empiecen a declararlas a partir de la fecha para adelante. Ya lo de atrás, olvídense, eso mejor ni tocarlo, pero sí tienen que ver el tema de la proyección, porque si siguen pensando de que va a ser igual en los próximos años, ahí sí estarían cometiendo un craso error de apreciación o de juicio. Bueno, ese es un comentario suelto que les hago si es que alguien tiene la situación que les he expuesto. Un segundo nivel o criterio de vinculación son lo que ya les decía, lo que se conoce normalmente que son sucursales, ¿no? Por ejemplo, Colombia tiene Rappi. Ok, entonces Rappi existe en todo el mundo o en todos los países de la región. Entonces, Rappi es un conglomerado de empresas internacionales, pero entre ellas se prestan servicios o se venden productos o hay préstamos o hay cualquier tipo de operación. Ahí es un claro ejemplo de que esto ya es un criterio de vinculación que hace que tenga que declararse no solamente en Colombia, sino en todos los países, siempre y cuando también cumplan con las condiciones que se va en la siguiente diapositiva. También están en el punto número 3 las agencias, que es lo que pasa que en Chile, por ejemplo, es un caso donde agencias se le conoce a las subsidiarias, ¿no? Que no son sucursales, branches, que son los brazos, digamos, de la matriz, donde dicen sucursal de Chile, sucursal del Perú o de México, sino son sociedades locales, ¿no? Una SAS, por ejemplo, pero que esta SAS tiene como socio a la empresa que está vinculada en otro país. Entonces, esas también están obligadas. También están obligadas los establecimientos permanentes respecto de la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte. Lo que pasa es que existen consorcios para efectos de trabajos de envergadura, digamos, ¿no? De obras viales, sobre todo, de infraestructura, y muchas veces se forman establecimientos permanentes para efectos de consorciarse y ganar una licitación y hacer una obra. En esos casos también están afectos por el hecho mismo de que está participando en una operación, digamos, de consorcio. Y finalmente, en el punto número 5, cualquier otro tipo de vinculación económica que pudiera darse, con lo cual dejan abierta, la DIAN deja abiertas las posibilidades de poder incorporar, digamos, como sujeto obligado a cualquier compañía que se le determine que haya un mínimo atisbo de vinculación económica, entra adentro del criterio de vinculación. Esto lo señala el artículo 261-1 de la compañía. Ahora sí, la diapositiva me parecería que es la parte más importante de esta presentación. Yo no sé, estamos con tiempo, ¿ok? Estamos bien, vamos a tratar de ser lo más didácticos posible para que esto quede súper claro, porque si esta parte les queda súper clara, ya está. El resto ya ustedes lo van a manejar de una manera bastante más ejecutiva, digamos, ¿no? Ok, entonces empecemos. ¿Quiénes están obligados a presentar los temas de precio de transferencia en Colombia, ¿no? Pero para esto, permítanme comentarles que hay 4 cosas que hay que ver, que las voy a reducir en 2. Ya, una primera situación es la declaración jurada informativa, que es el formato 120. Y otra cosa es la documentación comprobatoria. Esta documentación comprobatoria es lo que vendría a ser el estudio de precio de transferencia, que en Colombia se llama el informe local. O sea, mejor dicho, el informe local es igual que el estudio de precio de transferencia, solamente que hay algunos aspectos muy puntuales, técnicos, que hay que tener en cuenta para que, digamos, se considere informe local. Pero ese informe local es el estudio de precio de transferencia en
en esencia. En Chile se llama archivo local. En Perú se llama reporte local e internacionalmente se le llama local report, que es lo mismo. Pero ojo con este tema, porque cuando hablamos de una cosa es declaración informativa y otra cosa es documentación comprobatoria, en la documentación comprobatoria no solamente está el informe local, también está el informe maestro y el reporte país por país. Pero estos tres informes, que se le denomina documentación comprobatoria dentro de la legislación colombiana, significa de que hay que hacerlo porque es parte, digamos, de la obligatoriedad que tienen en Colombia para poder cumplir con la DIAN con respecto a los precios de transferencia. Entonces, por ejemplo, hay compañías colombianas que tienen operaciones entre partes relacionadas, pero que solamente alcanzan un patrimonio bruto mayor o igual a 100.000 VT o 3.560.700, no, 3.560.700.000 COPs, ¿no? O ingresos brutos por más o igual, mayor o igual a 61.000 VT o 2.139.097.000 COPs. O sea, cuando una compañía colombiana que tiene operaciones con partes relacionadas en el exterior haya tenido un patrimonio o unos ingresos totales, brutos, anuales, todo esto es de enero a diciembre de cada ejercicio, superiores, iguales, o basta que sea igual a esos 100.000 VT de patrimonio bruto o 61.000 VT de ingresos brutos, o en esos COPs, ya está obligada a presentar la declaración informativa o lo que se le llama el formulario 120. Ojo, pero una cosa es que estén obligados a presentar el formulario 120 y otra cosa es que estén obligados a presentar el informe local, el informe maestro y el reporte de país por país. En el caso del informe local, por ejemplo, para que estén obligados, además de presentar la declaración jurada informativa o el formulario 120, debe de tener adicionalmente a esos valores que están en el primer cuadro de la declaración informativa, operaciones con vinculadas mayores o iguales a 45.000 VT o 1.578.015.000 COPs u operaciones con jurisdicciones no cooperantes por mayores o iguales a 10.000 VT, que vienen a ser 356 millones 070.000 COPs, ¿no? O sea, quiere decir de que, por ejemplo, si la compañía esta que superó ese patrimonio bruto o ingresos brutos, facturó entre vinculadas menos de 45.000 VTs, no estaría obligada a presentar el informe local, así de simple, solamente presentaría el formulario 120 y se olvidan del asunto, no se hace problema y cuando llegue la DIAN solamente le presentan su 120 y ahí se acabó todo. Pero si pasa las operaciones entre partes relacionadas de ese valor de 1.578.015.000 COP, ya sí tendría que presentar, además de la declaración informativa, el formato 120, el local report o el informe local. Así también, si la compañía tuvo operaciones con jurisdicciones no cooperantes, que quiere decir de que hoy por hoy Colombia tiene un convenio de intercambio de información con un grupo de 80 países o más. No tengo a la mano el dato exacto, pero basta que este país con el cual la empresa colombiana tiene su vinculada y está dentro, no está dentro de la lista, de esa lista de cooperantes para el intercambio de información entre autoridades tributarias,
entra, pero siempre y cuando dichas operaciones con esas empresas en esas jurisdicciones no cooperantes sean mayores a 356.070.000 COPs, ¿no? De operaciones de partes relacionadas. O sea, ahí, por ejemplo, entra a la obligatoriedad de presentar el informe local y además la declaración informativa. Y el informe maestro básicamente está referido cuando las compañías, el grupo económico pertenece a un grupo multinacional. O sea, generalmente en los casos que vemos nosotros, generalmente siempre están obligados a presentar el informe local como el informe maestro porque siempre pertenecen a un grupo multinacional. O sea, por lo tanto, eso sí aplica casi por regla a la mayoría de contribuyentes que que presentan su informe local. Y finalmente, el reporte país por país ya es un reporte mucho más difícil de que puedan aplicar la mayoría de empresas colombianas, como en todos los países de Latinoamérica, porque para eso la casa matriz, ¿no? Debiera estar en Bogotá o en Cali o en Medellín, o en cualquier lugar de Colombia, pero además el grupo económico de todas las empresas de ese grupo debiera facturar 750 millones de euros, ¿no es cierto? 750 millones de euros. Y por lo general, esas condiciones muchas veces no son dables o son muy pocas las que pudieran darse en nuestros países que están dentro de la región de Latinoamérica. Pero también están obligadas a presentar este reporte país por país cuando la empresa que está en la casa matriz designa que, por ejemplo, la sucursal en Colombia sea la entidad que declare el reporte país por país. Entonces, si la casa matriz, que por ejemplo pudiera estar en París, en Francia, designa a través de la Junta de Accionistas de que sea la sucursal de Colombia la que presente el country by country report, sencillamente lo hace y ya está, y eso le sirve para todo el grupo, ¿no? Entonces, digamos, las opciones que puedan existir para este reporte país por país realmente deben ser casos muy específicos en Colombia, como en todos los países de la región. Nosotros presentamos estos reportes, ahí tienen una cierta complejidad, pero básicamente porque como hay que juntar toda la información de todos los países bajo un texto XLM, es un texto medio complejo, porque de Europa me llamaban para darles el aplicativo, porque es más que un tema, digamos, de información, es un tema tecnológico de poder comprimir, digamos, toda la información de tantos países bajo una plataforma que nosotros la tenemos. Entonces me la pedía, yo con mucho gusto se las pasaba, porque para eso estamos, ¿no? Para compartir un poco de los conocimientos, de la experiencia que tenemos. Bueno, esto es básicamente el tema de los obligados a presentar los estudios de precio de transferencia. Ahora sí, vámonos al tema propiamente de las declaraciones formales. Como les decía, existe el formato 120, que es la declaración jurada informativa. Pero pasa que para preparar el formato 120, primero hay que preparar el formulario 1125. O sea, no es que uno llena el formulario 1120 y ya está. No, no. Se tiene que previamente llenar este formulario 1125, que es una especie de validador de las operaciones entre partes vinculadas, que vendría a ser, en otras palabras, un anexo, ¿ya? Llámesele así, un anexo del formato 120. Pero que tiene que hacerse porque si no, el formato 120 no tendría valor y por lo tanto, más que eso, habría una multa por la falta de presentación del formulario 125. O sea, tienen que presentarse los dos formularios y los dos están integrados, uno con el otro. No hay forma de que no se presenten los dos. En cualquiera de los casos, sea de que solo esté obligado a presentar
la declaración jurada informativa, o sea que esté obligado a presentar la declaración jurada informativa más la documentación comprobatoria. Entonces, nuevamente acá, con documentación comprobatoria se entiende el informe local, informe maestro, reporte de país por país. Estos 3 informes o reportes los presentan todos los países que estamos alineados a la acción 13 de las BEPS, ¿no? Que es una regulación de la OCDE que va como en todo orden de temas legales, de conocimiento, van evolucionando en el término de los años. Y hoy por hoy, hablar de precios de transferencia en la vanguardia, digamos, de los precios de transferencia es hablar de estos 3 reportes, que son los que mayormente en América Latina, por ejemplo, están obligados en México, Colombia, Chile. Bueno, Chile recién este año empezó con su primer año con estos reportes. En los demás países que estamos, tenemos como 3 años más o menos con estos reportes. También está Argentina, Uruguay, y hay casos muy sui generis, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Costa Rica, que han entrado de frente al reporte país por país, pero no al informe local ni al informe maestro, y tampoco tienen declaración informativa. Y los demás países, bueno, Ecuador también tiene su reporte local, pero los demás países solamente siguen presentando su declaración informativa y su estudio de precios de transferencia. Ah, no, en República Dominicana ya han incorporado la documentación comprobatoria, además de la DIOR. Un saludo para mi gran amigo José, José Miguel, grandes amigos de Dominicana, de BKR. En República Dominicana, por ejemplo, este año ya empezaron con el tema de la acción 13 de las BEPS. Entonces ya están obligados, ya les cambió el mundo. Ya no es la DIOR, o sea, la Declaración Informativa de Operaciones relacionadas del año pasado, ya es otra DIOR, porque ahí en Dominicana están acostumbrados a presentarlo bajo un esquema determinado, pero ya con esto de la documentación comprobatoria cambia todo el esquema y ya es otro esquema, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero ahí estamos para apoyarlos a nuestros amigos, como siempre. Entonces ahí verán ustedes en pantalla el formato 120, que es un formulario que en realidad es sencillo de llenarlo, pero que está vinculado a este formulario 1125, donde ustedes pueden ver, está referido ya al detalle, ¿no? de las operaciones entre partes relacionadas. Vale decir, tiene que haber información específica de la empresa, el número el tax ID, el documento o el NIT, el país donde proviene la operación, el tipo de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso va en el formulario 1125, se declara y luego, a su vez, se declara el 120. Bueno, y aquí ya casi, ya para ir terminando con la presentación, porque me están avisando, creo, de que estamos dentro de los límites de tiempo. Miren, la fecha de presentación, ustedes en Colombia son muy afortunados porque han tenido un plazo que no lo tiene ningún otro país. Creo que Argentina es el único que tiene un plazo hasta diciembre. Bueno, en Argentina siempre ha sido así, pues, ¿no? Argentina y Uruguay, o sea, en ambos países las fechas de presentación son como a fines de cada año, pero en todos los países de la región normalmente son al principio y a mitad de año, como por ejemplo, esto también se lo comento a manera, digamos, de cultura general. En marzo, a fines de marzo, México, El Salvador y Honduras empiezan con su fecha de vencimiento de la declaración informativa. Lo que ustedes van a presentar ahora en septiembre, el informe local, y en diciembre, el informe país por país o el informe maestro. En México lo presentan en marzo, imagínense. ¿Se imaginan ustedes? En marzo. O sea, hay que tener todo el informe hecho desde fines de año, del año anterior, para solamente los primeros meses del mes de enero, sobre todo, del año siguiente,
ya hacer el trabajo de los últimos 2 meses para lograr cumplir con el plazo, ¿no? Y en México también las multas son bien altas y todo. Y luego vienen Panamá en junio, Chile en junio, Perú en junio, y ya no hubo un aplazamiento como hubo el año pasado por la pandemia. Este año ya en casi, creo, en ningún país ha habido ningún aplazamiento por el segundo año de la pandemia, porque las autoridades tributarias creo que han entendido o han asumido de que las compañías ya están más o menos como en cierto nivel de normalidad económica, lo cual es discutible que piensen así, pero que en el caso de Colombia la DIAN ha dispuesto de que las fechas de presentaciones empiecen, en el caso del informe local, el día 1, ¿no? Perdón, con el último dígito del NIT 1, el 7 de diciembre, o sea, del 7 de septiembre al 20 de septiembre estarían obligados ya a presentar la 120 más la declaración jurada, pero más el informe local. Pero, en diciembre el informe maestro, pero lo que hacemos nosotros con Humberto, con el equipo de Humberto, es presentar las dos juntas, ¿no? Porque si ya tenemos el informe local y el informe maestro es una consecuencia básicamente del informe local, ¿por qué esperar hasta diciembre presentarlo? Si lo podemos hacer dentro de la fecha y así nos olvidamos de preocuparnos en diciembre de que se nos vaya a pasar o nos olvidemos o pase cualquier cosa, y ahí sí la multa nos va a perseguir hasta el último, ¿no? Entonces, como ustedes verán, no es que tampoco haya mucho tiempo, o sea, estamos empezando agosto, ¿no? Básicamente es un mes el que queda para poder ya tener listo el informe local, o sea, la documentación comprobatoria o el informe maestro para poder presentarlo con la debida antelación, con la debida holgura, en los primeros días de septiembre, a más tardar. O sea, vale decir, estamos muy, pero muy cerca. Bueno, acá en temas del análisis de comparabilidad, ya un poco ya terminando esta presentación, básicamente se refiere cómo es que se comparan los precios o las utilidades, ¿no? Hay un análisis, o sea, lo que es la estructura del informe local o el estudio de precios de transferencia, ¿no? O sea, hay un análisis funcional que es el análisis de la compañía desde el punto de vista económico, financiero. Luego hay una estrategia del negocio que también hay que introducir dentro del informe local para poder hacer la comparabilidad y las condiciones económicas, condiciones contractuales, características del producto. O sea, ya básicamente es propiamente la estructura de un estudio de precio de transferencia. Y como le decía también al inicio, esto, si no se trabaja con base de datos, no tiene validez. O sea, los estudios de precios de transferencia o el informe local se basan en el uso de las bases de datos internacionales, ni siquiera son locales, porque tiene que ser base de datos oficiales de libre disponibilidad. Entonces la DIAN tiene su propia base de datos, pero no es oficial, no es abierta, o sea, tiene que ser, además de oficial, abierta, pública. Entonces, las únicas entidades, entre otras, son las que ahí tenemos, entre otras, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora hace poco hemos cambiado por la Standard & Poor's SIP, que es muy completa, pero básicamente en el tema de base de datos lo que hace es que estos operadores de estas bases de datos concentran la información de compañías, de estados financieros, de compañías que cotizan en las bolsas de valores de las diferentes ciudades del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como en todas las ciudades del mundo, como en las nuestras, nuestra bolsa de valores no está muy desarrollada, ¿no? O sea, tendremos pues 400, 500 empresas, en el mejor de los casos, en países como los nuestros, pero
hay países que tienen mucho menos. Y con eso no vas a poder conseguir muchas comparables. Entonces, lo que se hace es, se tiene que tener una afiliación a estas bases de datos y buscar las comparables en los diferentes países al principio que estén cercanos geográficamente a Colombia, y si no se encuentran, porque no es que todas las empresas coticen en bolsa de valores, se tiene que ir alejando uno de la jurisdicción de Colombia, y de repente uno recala en Estados Unidos o Europa, y es por eso que yo les comentaba, ¿no? De que al final hay que hacer unos ajustes para que guarden comparabilidad con la compañía colombiana. Y eso es con respecto a estados financieros, porque también hay bases de datos con respecto a productos, que son las bases de datos de aduana, que utilizamos nosotros, la Veritrade, que es para todo lo que es la plataforma digital de comercio exterior de todas las aduanas del mundo. Entonces ahí se compara con el método del precio del producto, y es mucho más preciso, ¿no? Sino que es mucho más trabajoso, y finalmente también se tienen base de datos de intangibles, de contratos, de regalías, que es la Royalty Ranch, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí todas estas bases de datos porque es parte, digamos, de nuestra plataforma que tenemos que tener para atender. Si no, la DIAN, si no, o sea, lo que pasa es que en el informe local al final hay que adjuntar los papeles de trabajo. ¿Y qué significan los papeles de trabajo? Las búsquedas en estas bases de datos, qué países, o perdón, qué empresas fueron las que buscaste, por qué descartaste determinadas empresas y por qué elegiste otras, y mostrar dentro de los papeles de trabajo, o sea, dentro del informe local, dichas comparabilidades, o sea, dichos estados financieros, los ajustes, o sea, en realidad toda la información que es propia de la elaboración del estudio de precio de transferencia, o llámesele informe local, deben ser adjuntados y presentados ante la DIAN. Si no, la DIAN lo que va a hacer es los va a llamar y le va a decir, oye, ¿qué pasó acá? Incompleto, multa. O sea, porque todo es multa. Entonces, y finalmente, el rango de mercado, que es lo que les decía, por el tema de libre competencia, cuando se hace la búsqueda de comparables, lo que se busca es que se tengan los precios, ¿no? Tanto o precios de productos, o lo que es más común por el método de márgenes de utilidad, margen neto de utilidad, que se busquen los márgenes de estas compañías, y finalmente se establezcan cuartiles, ¿no? Primer cuartil, que es el rango más bajito, hasta el último cuarto cuartil, que es el más ancho, y se busca una media, una mediana. Y si el valor o la utilidad de la compañía está dentro de esos, entre el primero y el cuarto cuartil, ya está listo el tema. Eso quiere decir de que la compañía sujeta al estudio de precio de transferencia está bajo el principio de arm's length, o sea, bajo libre competencia. La DIAN no tiene por qué preocuparse, y cuando quiera preocuparse, ahí está el estudio sustentando por qué está dentro del rango intercuartil, y por lo tanto, todos podemos dormir tranquilos, ¿no? Entonces, para eso hay que hacerlo bajo toda esta metodología, que eso yo creo que va a ser materia, en el caso, si lo creen por conveniente, poder hacer un curso solamente, o una horita, de cómo es que se maneja todo, si es que les interesa, ¿no? Porque yo entiendo que en la parte de ustedes básicamente debiera ser conocer de qué se trata. Espero que haya logrado ese objetivo en algo, y luego sobre ese conocimiento ya ustedes tomar conciencia de la magnitud o la gravedad que tiene este tema, y por lo cual hay que manejarlo de la mejor manera. Y ya con esto termino, porque ya, digamos, es la hora, y además esto es la parte más importante, ¿no? ¿Cómo se aplican las penalidades por no cumplir con el tema de precio de transferencia? Entonces, hay 4 formas, 4 estructuras, ¿no? La primera, por ejemplo, por omitir la presentación o del formulario 120 o del 1125 o del informe local. Una de las dos o de las 3 no presenta, ¿cómo es la multa ahí? La multa es sobre la documentación comprobatoria, que quiere decir sobre el informe local o el informe maestro,
entre el 4 y el 6% sobre el valor de las operaciones no documentadas. O sea, si por ejemplo la compañía estuvo sujeta al estudio de precios de transferencia no declaró un importe de, por decir, 10 millones de pesos colombianos por una operación que se le pasó a la empresa a declarar, entonces la multa sería entre el 4 y el 6% de ese valor de la operación que no se declaró, ¿no? Y ojo que depende que si no se declaró en el formulario 120, es una multa. Y si no se declaró en el informe local, es otra multa. ¿Y por qué entre 4 y 6%? Porque mucho va a depender si la compañía se da cuenta a tiempo y lo rectifica y presenta la información correcta. Entonces, ahí obviamente baja la tasa al 4%, pero si la empresa no se da cuenta y quien se da cuenta es la DIAN, lo más probable es que la tasa sea hasta el 6%. Y luego, cuando es declaración informativa, o sea, solamente la 120 o la 1125, ahí la tasa es el 4% sobre el valor de las operaciones sometidas al régimen de precio de transferencia. O sea, vale decir toda la operación que no se declaró, toda, o sea, incluyendo mejor dicho, la que no se declaró porque sencillamente no declararon, esa operación con el 4% es bastante, el 4%. ¿Ah? Si tienen bastantes operaciones con vinculadas, dependiendo de esa magnitud, también va a ir en proporción en la multa. Luego hay una segunda estructura de multas que es por la presentación incorrecta de la declaración, de la declaración informativa, o sea, del 120 y del informe local. O sea, quiere decir de que si se equivocaron, o sea, pusieron una cifra que no correspondía, es un error, digamos, ¿no? Un error de digitación, acá se paga con sangre, como decimos nosotros, ¿no? Se paga con sangre. No se puede uno equivocar en la información que se declara, porque dicha información errada corresponde a una infracción sujeta a multa. ¿Y cómo se aplica? En el caso que sea informe local, informe maestro o informe país por país, la multa parte del 1% hasta el 4% sobre el valor de lo que se equivocó. O sea, que si se equivocó de más o de menos, de ese diferencial aplican el 1 o el 2 o el 3 o el 4. ¿Y de qué depende del 1 o el 4? Depende de que si uno se da cuenta a tiempo y lo rectifica y ahí baja el 1. O sea, igual se hablan de algo, ¿no? Y el 1% sobre el valor de la operación respecto al cual se suministró la información inconsistente. O sea, si hubo una información que no tenía, por ejemplo, no presentaron la 1125, sino la 120, 1% de los que no presentaron la 1125. Perdón, si no se presentó la información en el informe local, de esa información no presentada, el 1%. Y en el caso de la declaración informativa, donde se presenta la información incorrecta o falsa, ahí la multa es el 0.6% sobre el valor de dicha operación que se suministró en forma incorrecta e inconsistente. Entonces, ahí obviamente que el máximo es hasta 2.280 VT. Una tercera y penúltima, ¿no? Estructura de multas es cuando se omite la información en los estudios. O sea, tanto en la declaración 120 como en el informe local. O sea, acá no se puede uno equivocar, señores. O sea, acá uno se olvida y paga. Y se paga con sangre, ¿no? O sea, metafóricamente hablando. Entonces, la sanción se establece sobre el valor de la operación omitida y será, según ellos, solo del 2%, dice, ¿no? Como si fuera poca cosa. O sea, que si se equivocó, omitió una cifra importante, el 2%. Y si es una operación, si se establece sobre el valor de la operación omitida,
el 1.3, o sea, la primera se refiere, el 2, a la documentación comprobatoria, o sea, al informe local, y la segunda, la del 1.30, a la declaración informativa. O sea, la multa viene por todos lados. Y una última, y ahí cerramos la presentación, y espero que esto realmente les haya sido de su completo agrado, o por lo menos de su agrado, es que si no se presentan en los términos que están establecidos por la propia normatividad de precio de transferencia, o sea, que se hayan aplicado las metodologías correctamente, que esté la estructura de acuerdo a lo que está establecido por ley, que es la que yo le decía que era de carácter transversal, que era una metodología creada por la OCDE, pero que cada autoridad tributaria, como la DIAN, la ha adoptado, y que luego esta se presenta bajo una estructura determinada, y si no está bajo esa estructura, hay una multa. Y si es documentación comprobatoria, o sea, si es una multa, si es un informe local del 0.05 al 0.20%, ¿no? Por no hacerlo de esa forma. Y si es una declaración informativa, o sea, el formulario 120, es del 0.02 al 0.10% por mes o fracción sobre el valor de las operaciones. O sea, esta parece ser la más chiquita de todas las multas, pero igual es multa, igual es un problema para la empresa, porque la empresa hoy por hoy no está para pagar multas. Yo creo que las empresas hoy por hoy está para que sean atendidas por profesionales, como en el caso de nuestro gran socio Humberto Fernández y todo el equipo de BKF y todo el equipo a su vez de BKM internacional en todos los países, tengan una información fidedigna, confiable, que ustedes confíen de que cuando les toque una revisión de la DIAN o haya un cruce de información informática por parte de la DIAN, tanto ustedes como nosotros, estemos todos tranquilos, durmamos tranquilos. Y para eso tenemos todo un sistema de quality control en BKF, donde nos damos el tiempo para poder ser muy exigentes con los controles de calidad hasta el último detalle, ¿no? Y para eso interactuamos mucho con el cliente para que no se olvide de declarar un solo peso, digamos, de ninguna operación, de ningún tipo de formato, y estén siempre asesorados en cualquier tipo de operación, inclusive antes que ésta se dé, porque yo creo que acá la sabiduría de los gerentes financieros, de los controllers, de los que manejan las empresas, es anticiparse a los hechos. O sea, si van a tener una operación nueva con su vinculada en el exterior, es mejor que eso la consulten con nosotros. Y nosotros le podemos dar las pautas, le podemos dar los rangos de valores mínimos, máximos, para que se puedan orientar y desde el principio nazca la operación sin ningún tipo de posibilidades de contingencia. Entonces yo creo que acá, un poco ya cerrando la presentación, la idea que me surge, digamos, que pudiera ser como el corolario, digamos, de todo esto que hemos hablado hoy día, es que hagamos las cosas súper bien hechas, porque las multas son así como ustedes las ven, y que muchos, me imagino, o algunos de los que están presentes acá, ya han conocido, digamos, porque les ha pasado, ¿no? Y que no es poca cosa pagar multas, ¿no? Y menos aún que en estas épocas tan complejas que nos toca vivir por la pandemia y por los temas políticos, económicos de nuestros países, menos aún estamos para pagar multas, señores. Así es que mi recomendación es que ustedes traten, digamos, de tomar esta información, que es la estructura que entendí de ustedes deberían saber, digamos, para poder manejarse de una forma ágil, precisa, asertiva, y poder hacer de que su gestión, por lo menos en este tema de precios de transferencia, no sea una preocupación más para ustedes, sino al contrario, sea un alivio para ustedes. Así es que a mi agradecimiento nuevamente a
al licenciado Humberto Fernández, a Natalia, a Steven, a todo el equipo de BKF. Acá estamos siempre para poder atenderlo. Estamos en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y en toda la región a través de nuestros partners que también están en este momento presentes. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos cansado, no haberlos aburrido. Y quedo atento para cualquier consulta. Sé que todavía están ahí. Yo creo que ya están, sí, todavía sí, algunos. Muchas Pero gracias, estoy a la Carlos. orden. Sí, Ok, tenemos Natalia. aquí un par de preguntas, entonces voy a iniciar con la primera, que dice, ¿en precios de transferencia, un cliente o proveedor se puede considerar como parte relacionada y o vinculado económico? Sí, en la medida de que exista un tema, digamos, de exclusividad, ¿no? Si hay un tema de exclusividad, obviamente que existe una relación muy estrecha, por lo cual es preferible que se considere esto como una vinculación económica y al final, como seguramente sea el caso, no sea que exista ninguna vinculación, pero el hecho de que ya lo declaren bajo las características o bajo la metodología que está establecida por la DIAN, va a hacer de que no se preocupen del tema, ¿no? O sea, al final, si en realidad son empresas independientes, no tienen necesidad de tener que estar dejando de declarar. Pero ojo que ahí, en ese caso, básicamente cuando hay una vinculación de carácter exclusiva, ¿no? O sea, pero cuando el 100%, por ejemplo, de las ventas es solo para esa empresa vinculada, ahí sí yo diría de que existe una vinculación. No se olviden de esos criterios de vinculación, que acá lo voy a pasar para recordarles que hablamos, que está acá abajito. Ya, acá llegué. En el punto 5, ¿no? De acuerdo al artículo 260-1, en el punto 5 señala otros casos de vinculación económica, con lo cual les decía en este punto de que la DIAN deja abierta la opción de que pudieran ellos considerar que tal transacción pudiera ser un criterio de vinculación. Entonces, si la compañía que le vende el 100%, o sea, es un cliente exclusivo o un proveedor exclusivo, yo digamos, disculpen, se me cayó el auricular. En lo personal, yo les sugeriría que hagan el estudio, ¿no? Y se cura en salud. Eso sería, Natalia. Muchas ¿Aló? gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ¿nos puede confirmar si el prevalidador a utilizar para el AG 2020 para el diligenciamiento del formato 1125, la DIAN emite cada año el prevalidador correspondiente? Sí, claro. La DIAN cada año va actualizando porque corresponde actualizar toda la parte informática y siempre salen con nuevos elementos que caracterizan cada ejercicio. O sea, por lo tanto, tienen que bajarse la última actualización y trabajar sobre esa última actualización, ¿no? Lo cierto es que sí hay que eh, integrar estos prevalidadores al formato 120, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta. Tengo un trade en Panamá con el que compro el 80% de mi materia prima. ¿Él ya es considerado una parte relacionada o vinculado económico? No, o sea, todo depende. Yo en este momento no tengo a la mano la lista de países que Colombia considera como países de baja o nula imposición tributaria o paraísos fiscales. Panamá todavía figura en muchas listas de paraísos fiscales de varios países, todavía aparece como paraíso fiscal, aun cuando no lo sea, porque Panamá actualmente está como una
en una lista gris, digamos, ¿no? Está en un proceso de salirse de esa lista, pero si Panamá está en la lista de Colombia actualmente, de la lista de considerada paraísos fiscales, solamente por el hecho de estar dentro de esa lista, ya estaría obligada a presentar el estudio de precios de transferencia. Si gusta, yo ese dato se lo puedo confirmar a través tuyo, Natalia, para que le hagas llegar al, al amigo que ha hecho la consulta y tenga la certeza de si estaría o no obligado a presentar esa operación como parte, digamos, de la operación dentro de del formulario 120. Ojo, tener en cuenta lo siguiente, las multas. Nuevamente me permito porque al final yo, digamos, en los más de 30 años que tengo en este tema de profesional y en los últimos 15 años sobre el tema de precio de transferencia, yo siempre les aconsejo algo a los usuarios, a los clientes, ¿no? Y es lo siguiente, yo les aconsejo siempre pecar en exceso que en defecto. O sea, vale decir, si yo tengo una categoría de 4 niveles de multa, donde en cada una me dicen, si omites presentar, si presentas incorrectamente la declaración, si omites una información, entonces vaya a ser de que Panamá sí esté en la lista, y entonces sí estaría obligado y no lo presenta, multa. Entonces ahí aplica la multa del 2%. Y si es un trade, habría que ver si hay una vinculación. Entonces, habría que analizar qué tipo, porque estamos hablando de un 80%, o sea, no es poca cosa. Entonces, seguramente que la DIAN podría sospechar o entrever de que hay una cierta vinculación, y volvemos nuevamente al tema del punto 5, ¿no? Cualquier otra vinculación económica que considere la DIAN, o sea, mejor dicho, la DIAN ha dejado la puerta abierta para poder incorporar como una operación sujeta al estudio técnico, o considerarla como vinculada o considerarla como una operación sujeta al estudio técnico, y por lo tanto, si no la consideró, multa. Entonces ya tendría que entrar a un proceso de impugnación por la vía administrativa tributaria, el tribunal fiscal, y ya es pasar a mayores, porque de repente la multa no es tanto como para pagar a un proceso legal. Yo creo que, como le dije al principio, lo mejor es curarse en salud. A la más mínima sospecha o la más mínima duda que si es como un criterio de vinculación, o si está en Panamá, o que el 80% una exclusividad o lo que fuera, yo diría de principio que sí, habría que analizar la operación, porque obviamente, claro, yo les digo por un tema de olfato, ¿no? Sí, yo creo que va, pero mejor, más que olfato, aquí es analizar la operación y ver si esta encuadra dentro de ese punto 5 de la ley, ¿no? Que dice cualquier otra operación económica, con lo cual se presta es como una caja de desastre, ¿no? Ahí se mete todo y puede entrar cualquier tipo de operación. Entonces, mejor es hacer, digamos, un análisis de la operación propiamente, que se la podemos hacer nosotros como BKF, yo diría sin costo alguno, porque en realidad debiera ser parte de esta presentación, como ustedes han tomado la molestia, digamos, de tomarse el tiempo para estar atentos a esta presentación. Lo mínimo que podemos hacer, y acá Humberto seguramente me va a ratificar, es darles toda la información sin coste alguno, porque en realidad son temas que no nos cuesta darles una opinión de previa revisión de unos minutos, digamos, muy puntuales, para que ustedes tengan la certeza y la seguridad, sobre todo, y la tranquilidad de que van a declarar o no determinada tipo de operación. Pero sobre lo de Panamá, sí yo puedo darle ese dato a través de Natalia, a través tuyo, Natalia, para que pueda estar seguro, señor, el participante, si debiera o Sí, no incluirlo. Carlos.
De todas formas, aquí a través del chat, una persona nos dejó pues la respuesta.